SCP es una organización secreta del gobierno que se encarga de catalogar a objetos, ubicaciones o seres de comportamientos extraños o letales para la humanidad y los encierra para así proteger a las personas. Las criaturas SCP casi nunca pueden ser explicadas por la ciencia. Por ejemplo, algunos de estos pueden desaparecer, volar o transformarse en otras cosas. Al día de hoy hay descubiertas más de 6000 criaturas SCP. Como puedes ver en estas imágenes, estas criaturas son muy raras. El SCP-682 es una criatura muy grande y es muy parecida a un reptil. Esta criatura es de un origen desconocido. Algunos lo relacionan con un cocodrilo, pero en estado de descomposición, ya que se podrán notar sus huesos en el abdomen y en el cráneo. Se alimenta casi de cualquier cosa, incluyendo a los humanos. Además de que una característica muy extraña es que puede regenerar hasta el 87% de su cuerpo. Es decir, si le cortan las patas, la cola o incluso una parte de su torso, la puede regenerar rápidamente. Esta criatura, al igual que cualquier otro SCP, tiene que estar encerrada o contenida en una cámara de 5 por 5 metros, recubierta de placas de metal. A pesar de que está encerrada, esta criatura ha tratado de escapar 17 veces de esa jaula, y de esas 17 ha podido lograrlo 6 veces. Se dice que esta criatura es capaz de hablar y de comunicarse con las personas. Sin embargo, esto no está completamente comprobado. Yo creo que es el SCP más conocido de la fundación. Es llamado también la escultura. Y pues es exactamente eso, una escultura construida de hormigón y varillas de metal, cubierto de pintura de aerosol. Suena un poco raro, pero en realidad esta criatura es muy aterradora. Esta criatura es extremadamente peligrosa a pesar de su apariencia tierna. Es capaz de moverse a altas velocidades y quitarle la vida a cualquier persona al instante. Lleva tu negocio a la cima con el sistema contable Sigo Contífico, la herramienta con la que podrás facturar ilimitadamente, tener reportes contables personalizados, controlar tus inventarios y acceder a toda tu información desde la app Contífico. Al instante. Lo bueno aquí es que el SCP-173 es incapaz de moverse si alguien lo está mirando directamente. De hecho, ni siquiera puedes parpadear cuando tienes a este SCP frente a ti, por lo cual cuando alguien entra a la habitación donde está contenida esta criatura, siempre tiene que entrar en grupos de entre 5 a 8 personas, y tienes que avisar a los demás cuando vas a parpadear o cuando vas a voltear a otro lado. Un dato extraño es que cuando esta criatura se encuentra sola y nadie la está observando, se pueden escuchar sonidos dentro de su cuarto, sonidos que parecen ser como piedras arrastrándose. El SCP-106 es algo así como una persona vieja, con apariencia de descomposición. Cabe resaltar que hay muchos SCP-106 alrededor del mundo, por lo cual algunos se verán más viejos que otros. Esta criatura está cubierta casi por completo de una mucosidad de color negro, y no es nada ágil, puede permanecer inmóvil incluso por días esperando a una presa. Este SCP parece preferir a presas humanas que tengan alrededor de entre 10 a 25 años. Ahora, ¿recuerdas que te dije que estaba cubierto de una sustancia negra? Pues él puede llenar toda la habitación con esta sustancia y así poder entrar a lo que se llama la dimensión del bolsillo, donde puede desaparecer y aparecer en cualquier punto de la habitación que tenga esta sustancia. Está completamente prohibido interactuar directamente con el SCP-106. De hecho, cualquier persona de seguridad tiene que estar a al menos 60 metros de distancia de la celda donde está contenida esta criatura. Esta es una criatura humanoide de una gran altura. Mide aproximadamente 2 metros con 38 centímetros. Es muy delgada y tiene muy poca masa muscular. Lo que caracteriza a este SCP es que tiene unos brazos fuera de proporción de acuerdo a su cuerpo, ya que cada brazo puede llegar a medir hasta 1.5 metros. En cuanto a su piel, es completamente blanca. Otra cosa muy extraña es que este SCP puede abrir su boca hasta 4 veces más de lo que lo podría hacer un humano normal. Esto hace que esta criatura tenga una gran mordida. Es muy peligroso ver el rostro de este SCP, pues si lo ves directamente cubrirá su rostro con sus manos, comenzará a gritar, a llorar y a balbucear palabras al azar, para que después de 1 o 2 minutos
corra hacia ti, pero no te quitará la vida, te convertirá en algo llamado el SCP-096-1. Sí, si corre hacia ti, te convertirá en un nuevo SCP, así que debes de tener muchísimo cuidado. Si antes se te hacían tiernos los osos de peluche, ya no será así. Este es el SCP-1048, es un pequeño oso de peluche que mide aproximadamente 33 centímetros. Es capaz de moverse a su propia voluntad y puede comunicarse con los humanos mediante gestos. Este SCP parece llevarse muy bien con los humanos, pero aquí va lo más extraño y lo que hace muy aterradora a esta criatura. Pues según miembros de la Fundación SCP, después de 7 meses de haber contenido a esta criatura, comenzó a construir réplicas de él mismo muy grotescas, de varios materiales, pero estas son muy violentas con los humanos. A pesar de esto, esta criatura fue contenida por muchos años y fue considerada segura. Sin embargo, ahora mismo el paradero actual del SCP-1048 es desconocido. Algo muy extraño es que uno de los doctores de la Fundación SCP dijo lo siguiente: esto no es una broma, no tenemos idea de las capacidades totales del SCP-1048. Quién sabe cuántas de esas cosas hay ahí afuera. Ya estamos llegando a los SCPs más extraños y este es mi favorito por mucho. Es el SCP-169 y es un animal marino de gran tamaño. Se puede decir que es de un tamaño colosal. Es conocido desde hace miles de años por los marineros y es también llamado Leviatán. Presuntamente solo eran mitos y leyendas las que hablaban de esta gran criatura, pero varias investigaciones por miembros de la Fundación SCP aseguran que esta criatura es completamente real y está en el fondo del océano. Pero el SCP-169 es imposible de ser contenido, ya que tiene un gran tamaño. No se sabe exactamente cuánto mide este SCP, pero existe una imagen donde se puede ver a esta criatura en el océano, justo al lado de varios países de Sudamérica, y podemos darnos cuenta que es mucho más grande que algunos países enteros. Algunas personas calculan que mide entre 6.000 a 8.000 kilómetros. Se dice que el SCP-169 actualmente se encuentra dormido y que lleva así millones de años. Sin embargo, si en algún momento llega a despertar, podría provocar tsunamis o terremotos por todo el mundo. Ahora, este es el último SCP del que te voy a hablar en este video, pero es considerado el más poderoso de todos. Es el SCP-343, o también llamado Dios. Es un varón de raza indeterminada, con aparente omnipotencia, pues tiene todo el poder del mundo. Puede hacer cualquier cosa que él quiera. Este SCP fue descubierto en las calles de Praga, mientras él estaba caminando y fue detenido por miembros de la fundación. Lo raro es que este SCP está detenido solo por su propia voluntad. Él podría salir en el momento que él quisiera, ya que su contención es imposible por todo el poder que tiene. Muchos miembros de la Fundación SCP han podido platicar con este ser. Te voy a contar lo que le dijo a uno de estos miembros. En mi primer charla con él, afirmaba ser el creador del universo. Cuando le pedí que me comprobara eso, él simplemente se rió y caminó a través de la pared del cuarto. La atravesó por completo. Segundos después regresó con mi comida favorita en sus manos, aunque yo nunca le había contado cuál era. Existen muchas más historias sobre este SCP y todas son muy parecidas, y muchos creen que en realidad este sí es un dios. Y bueno, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, y ya después de todo eso, ahora sí nos vemos en el siguiente video.